Inspirados en el marxismo-leninismo, enarbolando las banderas de la revolución proletaria, de la lucha armada, y siguiendo el ejemplo de Fidel y del Che, al cabo de varios años de lucha, el movimiento de izquierda revolucionaria MIR nace a 6 años del triunfo de la revolución cubana. A 5 años de la muerte de Patricio Lumumba. A 4 años de la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina, Girón. A 1 año de la presencia de guerrillas en Argentina, Nicaragua, Perú, Brasil, Guatemala. A 1 año en que panameños izan su bandera en la zona del canal. El año del inicio de los bombardeos en Vietnam por los Estados Unidos. El año de la masacre de Indonesia, de la masacre de siglo XX y Catavi en Bolivia. El año de la invasión de Santo Domingo. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. La masacre de Estibadores en 1903. La masacre de Santa María en 1907 con 3.000 mineros asesinados. En 1921, San Gregorio. La fundación del Partido Comunista en 1922. En 1925, 1.000 salitreros asesinados en La Coruña. En 1933, fundación del Partido Socialista. En 1935, masacre de Ranquil. En 1938, triunfo del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda. 1947, la izquierda conoce la persecución y el relegamiento. Presidente de Chile, Gabriel González Videla. El 57, Ibáñez, un populista elegido en el 52, aniquila una casi insurrección masacrando a miles de trabajadores en Santiago. El 58, en las elecciones presidenciales es elegido un reaccionario, Jorge Alessandri, que se dedica a entregar al país a las transnacionales. Y un fracaso del Frente de Acción Popular en las elecciones presidenciales de 1964, significando un marcado repliegue de las luchas de los trabajadores. El 11 de marzo, en la localidad de El Salvador, 8 mineros caen asesinados, registrándose 60 heridos de bala en una agresión realizada por el gobierno en contra de la clase trabajadora. Frente al reflujo del movimiento de masas, los estudiantes son los primeros en tomar parte activa en contra del gobierno de Frei, originando una huelga con ocupación de todo el barrio universitario de Concepción. Miguel Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Banchowen están en las primeras filas del enfrentamiento cuando el aparato represivo de Frei invade la universidad. En la primera manifestación de repunte del movimiento de masas, el 23 de marzo de 1967, caen asesinados 7 trabajadores en un bar organizado por la Central Única de Trabajadores. La movilización estudiantil en torno a las luchas de los trabajadores y la reforma universitaria son violentamente reprimidas. Luciano Cruz, dirigente del MIR y presidente de la Federación de Estudiantes, es detenido en los enfrentamientos. Se evade espectacularmente y dirige las movilizaciones en las calles. En octubre de 1967 muere en Bolivia el comandante Ernesto Che Guevara. No hay descanso. Salud.
todavía desde el hondón americano. Espéranos, partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives. Che, comandante, amigo. En 1968, bajo la dirección de Miguel Enríquez, reaparece como órgano oficial del movimiento de izquierda revolucionaria el periódico El Rebelde. La conducción de Miguel Enríquez orienta al partido hacia un desarrollo del trabajo militar y de masas, ganando influencia en sectores de pobladores, campesinos y obreros. En marzo del 69, Frei no vacila en enfrentar el alza del movimiento de masas mediante la represión violenta, que culmina con la masacre de Pampa Irigoyen en Puerto Montt, al sur de Chile, hecho que marca profundamente a los dirigentes del MIR en su futuro accionar. El desarrollo e influencia revolucionaria del MIR en diversos sectores del pueblo, unido al ascenso de las luchas de los trabajadores, lleva al gobierno de Frei a desatar en la madrugada del 6 de junio la persecución al MIR. El partido, dirigido por Miguel Enríquez, se constituye en ese momento en la primera organización política de Chile, que desde la clandestinidad no detiene su accionar político, al implementar el MIR las expropiaciones armadas de bancos, las acciones directas de propaganda armada, en combinación con el trabajo directo en los frentes de masas. A principios de 1970 y desde la clandestinidad, el MIR anuncia la suspensión de las acciones armadas para no interferir la posibilidad del triunfo de Allende. Bajo nuevas formas de lucha ilegales, las tomas de terrenos, el movimiento de izquierda revolucionaria inicia el período de las acciones directas de masas, que dan sus primeros frutos en el movimiento de pobladores revolucionarios, MPR, que dirige el miembro del Comité Central, Víctor Toro. En abril comienzan las acciones directas de masas en el sector campesino, iniciándose las corridas de cerco en las zonas de Cautín y Arauco en el sur de Chile, encabezados por Alejandro Manque y dirigidos por Roberto Moreno, miembro de la Comisión Política del partido. Aun cuando el MIR saludó el triunfo de Allende como un triunfo del pueblo, no integra la coalición de la Unidad Popular, pero a petición del presidente electo, un grupo de militantes del MIR se encarga de su seguridad personal. El partido profundiza el trabajo de información y penetración en las Fuerzas Armadas, poniendo en conocimiento al presidente Allende de los preparativos de la burguesía, orquestados por Eduardo Frei, en el atentado que le cuesta la vida al general Snyder, de la ola de terrorismo y de actos de sabotaje, con los nombres y apellidos de sus ejecutores.
intransigencia revolucionaria con los principios del marxismo-leninismo conducen a Miguel Enríquez a escribir el documento El resultado electoral y sus implicancias para la izquierda revolucionaria, en el que analiza proféticamente el destino final del gobierno de la Unidad Popular, la fiera oposición que éste encontraría en la clase dominante chilena, en el imperialismo y anunciando la consecuente táctica del MIR. Reuniendo en su persona condiciones excepcionales de conductor y organizador de masas, jefe político, teórico y jefe militar del MIR, Miguel Enríquez aprovecha junto a sus compañeros de la Comisión Política la apertura democrática que se inicia con la Unidad Popular, dándose a la tarea de la construcción de un partido del proletariado. A fines de 1970, el MIR sale de la clandestinidad. En agosto de 1971, el partido, encabezado por la Comisión Política, hace su primera salida a la calle para despedir los restos de Luciano Cruz, dejando constancia por su masividad y como una prueba de fuerza, el arraigo del MIR en las masas trabajadoras del campo y la ciudad. Voy a contar hasta 5. Atención, voy a contar hasta 5. Pensamos, como siempre sostuvo Luciano, que la tarea es unir a la izquierda para hacer avanzar el proceso y así ir superando errores. Pero lo entendemos solo si se hace frente al pueblo. La muerte de Luciano Cruz es un duro golpe para nosotros. Los trabajadores han perdido un líder, los revolucionarios han perdido un compañero, nosotros un militante, amigo y hermano de lucha. Sírvanse conectados. Del movimiento de izquierda revolucionaria, compañero Miguel Enríquez. Es por sus intereses y reivindicaciones, a partir de su frente, en contra de sus patrones, mostrándole al enemigo. Por eso el movimiento de izquierda revolucionario apoya las formas de lucha que el pueblo levanta. Por eso el movimiento de izquierda revolucionario apoya cuando los campesinos se toman el fondo de un terrateniente que sabotea la producción, que no siembra, que disminuye la producción, que no cosecha, que combate las movilizaciones del pueblo. Se constituye en organización nacional, penetra y se consolida en todas las capas del pueblo y en todos los núcleos de trabajadores a través de sus frentes de masas. El Movimiento de Campesinos Revolucionarios, MCR, el Movimiento de Pobladores Revolucionarios, MPR, el Movimiento de Trabajadores Revolucionarios, FTR, el Movimiento de Estudiantes Revolucionarios, FER. Formula y practica el desarrollo del poder popular independiente del gobierno y alternativo al Estado burgués. Desarrolla una ofensiva en el trabajo hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Levanta la consigna del gobierno de los trabajadores. Impulsa y obtiene algunos logros en la política de reagrupación de las fuerzas políticas. Abre un combate más nítido en el terreno político con el reformismo, a la vez que hace llamados para enfrentar en conjunto a la clase dominante. La clase dominante está a la ofensiva. Los yanquis, los dueños de las grandes fundos y de las grandes fábricas,
ya se decidieron a derrocar al gobierno y a reprimir a los trabajadores. Los demócratas cristianos y los nacionales se pusieron de acuerdo en derrocar este gobierno por lo menos a más tardar en 1973. Por eso el Frente de Trabajadores Revolucionarios y el Movimiento de Izquierda Revolucionario apoyan las fábricas que son tomadas por los obreros cuando estos combaten un patrón, un dueño de una gran fábrica que no aumenta la producción, que expulsa a los obreros, que aumenta la cesantía, que no levanta las líneas que deben satisfacer la necesidad de los obreros. En derrocar este gobierno por lo menos a más tardar en 1973. del campo y la ciudad a movilizarse, a levantar las formas de lucha que son necesarias. Si son las tomas de fondo, si son las tomas de fábricas, ese es un camino justo. Si se está combatiendo el sabotaje de los socios, si se está combatiendo la derecha de la indiferencia. Reagrupémonos al interior del pueblo, al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores. Unamos a los revolucionarios, reagrupémonos para los combates decisivos que se avecinan. Digamos a los imperialistas, a Jarpa y a Frey, a los reformistas y a los vacilantes, que no estamos asistiendo al fracaso del socialismo, que estamos sufriendo el fracaso del reformismo. Proclamemos desde aquí a todo Chile, a América y al mundo: no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. El 11 de septiembre, los dirigentes del MIR y sectores del Partido Socialista agotan sus esfuerzos en lograr unir a la izquierda en su decisión de combatir. Realizando esta actividad, Miguel Enríquez, Andrés Pascal y otros compañeros son cercados por las fuerzas golpistas en la industria Indumet. Demostrando su coraje y valentía, Miguel Enríquez encabeza con éxito el rompimiento del cerco. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, sin lástima con grillo por la calle. El partido asume la responsabilidad de permanecer en Chile y combatir, impartiéndose la orden: el MIR no se asila. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Dando pruebas de su espíritu internacionalista, Miguel Enrique se transforma en uno de los principales impulsores de la unidad revolucionaria al concretarse a comienzos de 1974 una de las principales ideas estratégicas del comandante Che Guevara, la continentalidad de la lucha. Se crea la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, integrada por el PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, cohesionándose en el terreno de la organización y unificando fuerzas revolucionarias frente a los principales enemigos, la burguesía y el imperialismo. Personalmente, Miguel Enríquez dirige desde la clandestinidad las tareas de readecuación orgánica del MIR y de la resistencia popular. Supervigila directamente las gestiones encaminadas a la constitución del Frente Político de la Resistencia. Lucha por impedir toda tentación de alianza con el Partido Demócrata Cristiano, que colabora con la Junta. Defiende a todo trance la lucha política independiente de una alianza social constituida por la clase obrera, la pequeña burguesía pobre y las capas pobres del campo y la ciudad. Miles de manos en el pueblo se alza ahora tu palabra. Cada combate lleva tu nombre. Hablo de un combatiente que dio la lucha en la acción y la palabra, en la acción y la palabra, del que inscribió su nombre en la lucha obrera, traspasando el combate de sus fronteras, del que templó a los hombres de la vanguardia, que unificando al pueblo lo asesinaron. Me limito a difundir tu último comunicado escrito a fuego de letra.